Y yo titulé este mensaje: Dios te sostendrá en tiempos difíciles. Decile que está a tu lado: no temas, Dios te sostendrá en tiempos difíciles. Quiero hablarte de un Padre, de un Dios que es un Dios responsable, pero es un Dios de milagros, un Dios que aparece en los tiempos difíciles. No, Dios está viendo, el Espíritu de Dios no se ha ido de la tierra. El Espíritu de Jehová está moviéndose sobre la faz de la tierra. Él vela por sus hijos, ve todo lo que está ocurriendo. Él sabe que hay hambre, que hay escasez, que hay pobreza, que hay virus, que la gente muere. Él sabe el terror, los demonios que se mueven, que salen del infierno. Él se está moviendo. Él ve todas las cosas. Pero quiero decirte hoy que Dios es un Dios responsable, que vela por su pueblo. Y el pueblo que conoce a Dios se esforzará y se actuará. No va a bajar los brazos. Va a seguir luchando la buena batalla de la fe. Y le va a creer a Dios. Usted le va a creer a Dios. Diga conmigo: yo le voy a creer a Dios. No podemos simplemente creerle a Dios en los tiempos buenos de abundancia. Claro, cuando hay abundancia, todo está bien, todos somos hombres y mujeres de fe. Todos andamos chocho, contentos, todos somos los bendecidos de Jehová. Pero en los tiempos difíciles y de escasez, quiero decirte que el mismo Dios que te ha provisto de abundancia en los tiempos de abundancia, valga la redundancia, también te va a proveer en los tiempos de escasez. Entonces usted no puede andar mirando lo que ocurre afuera simplemente, no podemos ser ignorantes, debemos de conocer lo que está pasando, mirar el informativo, mirar lo que está pasando en nuestro país, ver la economía, ver todo. Gracias a Dios no estamos tan mal, pero son tiempos complicados, en otros lugares está peor. ¿Cuántos pueden glorificar su nombre? Pero el mismo Dios que está con nosotros está en otro lugar, por si hay alguien mirando de otro país también que está necesitando un milagro. Porque hay mucha gente conectada, que le doy la bienvenida y le pido que compartan este mensaje que le va a ser de mucha bendición para personas que necesitan. Dios, Jehová, se le llama Jehová Jireh, uno de los nombres de Dios. Jehová Jireh quiere decir Jehová proveerá, Jehová proveedor. Escuche, su Dios es un Dios proveedor. ¿Por qué se nombra así? Uno de sus nombres, Jehová Jireh, porque el carácter de Dios es un Dios de provisión. Porque el nombre revela el carácter de Dios. El nombre de Dios revela el carácter de ese Dios. Por algo Él se llama Jehová Jireh. Jehová proveerá. Decirle que está a tu lado: Jehová proveerá. Jehová proveerá. Por eso uno de sus nombres es Jehová proveerá. Tienes que acudir a Dios en tus aflicciones. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si precisas las legiones de ángeles para que te ayuden cuando estás en una batalla, su nombre es Jehová Sebaot, Dios de los escuadrones de los cielos, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Tiene otro nombre más, varios nombres, pero el otro es Jehová Rafa, Jehová sanador. Necesitas, porque los nombres de Dios revelan el carácter de Dios. Pero yo quiero hablarte de este Dios maravilloso, que es un Dios que hace milagros. Usted no sabe cómo provee Dios, pero Dios sabe de dónde sacar la bendición para traerte la bendición. Si Él tiene que traer cuervos, gente que no ama a Dios, para bendecirte, lo va a hacer Dios. Lo va a hacer Dios. Lo va a hacer. Si Él tiene que provocar, poner sentir a una persona: mirá, yo dejo la empresa porque estoy fundiendo un impío, te la voy a pasar para ti, te la vendo baratita, y permite Dios que se esté fundiendo para que te la vendan, porque es el favor de Dios. Las riquezas de los impíos son traspasadas para la empresa, para los hijos de Dios. Pero pueden ocurrir ese tipo de cosas, y tú poner a emprender y prosperar, porque aquel emprendió sin Dios, pero tú entraste a emprender con Dios, es diferente. Tú ya entras ganando cuando emprendes con Dios. Cuando tú emprendes y metes a Dios en tu empresa, en tu emprendimiento, tú ya comienzas ganando. Si es Dios que te está entregando eso. No se ponga a inventar cosas. Porque cuando inventamos cosas fuera de las cosas de Dios, si Dios no habló, no lo va a prosperar. Bueno, en mi caso emprendimos algo y justo cayó pandemia, cerró todo y fue complicado. Lo hicimos en un tiempo que no debíamos haberlo hecho, pero bueno, uno falla a veces, ¿no? O sea, nosotros emprendimos hace un tiempo atrás y nos fue bien y vivimos el emprendimiento que hicimos 2 o 3 años atrás. Usted tiene que ser emprendedor también, pero tiene que aprender de los que están caminando este camino de la fe, los que oyen a Dios, los que se equivocan, porque uno va aprendiendo de las cosas de Dios. Gracias a Dios, Dios me bendijo y no quedé endeudado en nada, gracias a Dios. Salí bien, gracias a Dios. Dios me guardó, me protegió el Señor.
Gracias a Dios. Porque podía haber pasado cualquier cosa. Diga, Dios es bueno. Aleluya. Diga, Jehová Jireh. Jehová te sostendrá. Jehová es tu proveedor. Jehová te da las provisiones que tú necesitas. Él es proveedor. ¿De qué necesitas que Dios te provea? Trabajo. ¿Qué necesitas que Dios te provea en tu hogar? Tú tienes que clamar a Él. Y si clamas a Dios, Dios te responderá, dice. Si tú le clamas a Dios como Jehová proveedor, te va a responder con provisión. Si tú le clamas a Dios como Jehová Rafa, Jehová sanador, Él te va a sanar por medio de la llaga de Jesús. O sea, lo que tú le pides, Él te lo va a dar. Todo lo que le pidas a Dios en mi nombre te lo daré, dijo Jesús, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, cuando tú oras conforme a la voluntad de Dios, Él te responde. Y como Dios es un Dios proveedor, cuando tú le oras para que Dios te provea, estás orando conforme a la voluntad de Dios. ¿No está entendiendo usted o no? Yo le quiero dar fe a usted. Quiero que ese demonio de temor de que no va a tener para comer mañana y pagar las cuentas, se lo quiero reventar hoy en nombre de Jesús, en una hora. Se lo quiero reventar, ¿me entiende no? Quiero inyectarle la fe de Dios, del Dios proveedor, del Dios que camina con lo justo. Amén. El Dios que no deja a los justos desamparados ni que su ascendencia mendigue pan. Yo quiero reventarte esos demonios hoy que te atormentan. Quiero para que tú salgas adelante, para que tú glorifiques a Dios en medio del desierto y de las pruebas, en medio de un tiempo difícil, tú puedas glorificar a Dios. Los antiguos lo hicieron también, en medio de los tiempos más difíciles glorificaron a Dios. En un desierto Dios bendice. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Dios sostiene a su pueblo en el desierto cuando hay escasez por todos lados, lo sostiene milagrosamente Dios. Dios puede hacerlo, pero por supuesto que sí. ¿Cuántas cuentas hay que se han multiplicado el dinero? O toca a alguien Dios para que te dé dinero, o te llaman del trabajo, o te traen comida, o toca tu cuenta y aparece. Dios es Dios sobrenatural. Hay gente allá. Amén. Dios es Dios sobrenatural. Aleluya. Dios te sostendrá en tiempos difíciles. Quiero decirte, usted me dijo, sí, pero Dios me está hablando del Antiguo Testamento, pastor. Que Dios hacía milagros en el desierto, en todos lados, y gloria a Dios por las viudas que Dios le suplió, y Dios hizo grandes maravillas. Pero estamos en el Nuevo Testamento. Bueno, quiero decirte que en el Nuevo Testamento Jesús hizo grandes milagros de multiplicación. Jesús alimentó 5.000 personas, después 3.000 personas, porque Jesús revela el carácter del Padre. Y el carácter del Padre es suplir a sus hijos y suplir a los hambrientos. Ay, Señor. Esto está poderosísimo hoy, porque yo estoy exaltando a Jesús. Esto está poderoso porque cuando se exalta a Jesús, el diablo tiembla. Porque el diablo quiere que se hable de pacto simplemente. Yo te voy a hablar cómo Dios te va a bendecir sin que tenga que pactar tu billetera. Amén. Sí, las ofrendas, los diezmos son de Dios, sí, pero tú no tienes que negociar con Dios. Tú tienes que abrirle tu corazón a Dios y darle a Dios con amor. Creerle a Dios con amor. De lo que tu corazón ha preparado. No que le pongan cifra y número a las personas. No. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso no es así. Jesús hizo milagros de multiplicación. Amén. Y dijo, ustedes harán mayores milagros que yo he hecho. Él no dijo que íbamos simplemente a sanar enfermos y resucitar muertos. Él dijo que mayores cosas que yo van a hacer ustedes en mi nombre. De entre esas cosas que Dios hizo, hubieron multiplicaciones, hubieron milagros creativos donde se multiplicó. Donde los canastos donde había peces y panes se multiplicaron por completo en 2 ocasiones. ¿Y cuántas cosas más hizo Jesús que la Biblia no registra, que no daría el libro para escribir, dice la palabra de Dios? Hizo muchas cosas más Jesucristo que no están escritas ahí. Amén. Pero esto es para gente de fe. Yo le he creído a Dios. Yo tengo testimonios de Dios. Las obras que nosotros hemos comenzado, siempre hemos comenzado atendiendo gente que no tiene trabajo, que no tiene para comer, que son pobres. Nunca me ha llegado, como algunos pastores predican, les llegan empresarios y ricos. Bueno, nosotros hemos arrancado con el Señor, que es lo más importante. Amén. Gloria a Dios para los que empiezan con empresarios del ministerio. Gloria a Dios que Dios mande los empresarios, ¿no? Pero bueno, la obra de Dios es la obra de Dios. Entonces lo importante que quiero que ustedes entiendan, que nosotros hemos levantado las iglesias, hemos hecho ministerio, viendo cómo Dios prospera a la gente dentro de la iglesia. Y la gente después sostiene las iglesias, son prósperos. Primero prospera Dios el corazón de la persona y todo, sí, pero Dios hace milagros cuando se necesita realmente.
Y después, porque Dios no va a decir, no, primero que prospere tu alma y después te doy la comida. ¿Me explico o no? Hay cosas que Dios hace en el momento, aunque no seas una persona muy buena. Pero Dios lo hace, porque Dios ama a la gente. Porque Dios ama a la gente. A la gente, y Dios ama a sus hijos. Con mayor amor todavía, a sus hijos amados. ¿Cuánto glorifica el nombre de Jesús? Y Dios usa a ministerios. Dios, sí, usted puede orar con fe y Dios puede bendecir su vida, sí. Claro que sí que Dios lo escucha. Claro que sí. Dios escucha la oración de fe. Por supuesto que usted depende de la oración y Dios lo bendice. Pero hay hombres de Dios que son instrumentos de Dios. Por eso Jesús mandó de 2 en 2 a los discípulos. Amén. Y dijo, ustedes harán mayores milagros que yo. Hay hombres y mujeres discípulos de Cristo que hacen milagros. No es solamente le ora a Dios. Sí, hay muchas veces usted va a orar a Dios y Dios le va a contestar. Pero a veces tu milagro está en el hombre de Dios, en la mujer de Dios que tiene fe. Que hace señales, las señales que hizo Cristo. Por eso es importante. Por eso hay que tener cuidado cuando dice, no, Jesús, mi pastor, solamente era demás. ¿Pueden quedarse medio quietito ahí, por favor? Si no me distraen la gente. Amén. Entonces, nosotros pensamos que solamente orándole a Dios, o sea, tener a Jesús como pastor, a Jesús como... Que se queden los que van a trabajar de atrás, los que no, pasen para este lado, los que no, hijo. Solo los que están atrás porque están adelante y distorsionan un poquito la iglesia. Nosotros decimos, con todo el amor de Cristo, gracias, nosotros decimos, Jesús es mi pastor, nada me faltará. Sí, Jesús es tu pastor, nada te faltará, pero Jesús levantó hombres y mujeres que cargan la gracia de Dios. Hay milagros y bendiciones de Dios que el cielo no las va a hacer. Un hombre de Dios, una mujer de Dios va a mover el cielo para que Dios te bendiga. Porque Dios lo determinó así. Porque Dios lo determinó así. Por eso muchos de ustedes anduvieron tiempo por ahí buscando la bendición de Dios, pero un hombre de Dios te bendijo y tenía algo del cielo y usted empezó a ser bendecido. No por un salón, por lo que carga el hombre o la mujer de Dios. Porque hay hombres y mujeres de Dios que cargan algo especial, un espíritu especial de Dios. Unciones y gracias especiales de Dios. Entiéndame esto. No para que usted idolatre al hombre, sino para que el hombre, obviamente con el milagro, el hombre ¿qué va a hacer? Si el hombre es de Dios, la mujer es de Dios, te va a conectar con Cristo, que tú adores a Dios, por supuesto, ¿no? Cada hombre de Dios ha hecho que se adore a Dios cuando ve un milagro. Por supuesto que sí. Muchos se hacen adorar con la gracia que Dios le ha dado, pero eso es otro tema. Tendrán su parte en el lago de fuego. Si no se arrepienten, porque la gloria es para Dios. Amén. Sí, así sin pelo en la lengua, porque con Dios no se juega. Todos para la gloria de Dios. Dios no tiene problema, Dios levanta hombres y mujeres de Dios que son de bendición. Ministerios que son de bendición. Por eso el diablo se ha levantado tanto contra los hombres y mujeres de Dios genuinos. El hombre y la mujer de Dios que carga algo de Dios, que bendice y libera a la gente, va a tener el diablo día y noche encima de ellos para neutralizar su ministerio, porque esa persona es un instrumento de Dios para bendecir a la gente. Entonces, el infierno se lo tiene está de punta con los hombres y mujeres de Dios, los que son de Dios realmente, los que hablan las palabras de Dios realmente. Si usted quiere ser un hombre o una mujer de Dios, Dios va a hacer muchos milagros a través de su vida. Amén. Mucha gente va a glorificar a Dios, se va a convertir. Usted va a saciarle el hambre a mucha gente con los milagros de Dios. Va a sanar el cáncer, le va a extender la vida a muchas personas, que va a restaurar muchas familias, muchas vidas, Dios a través de sus manos. Amén. Pero quiero que sepas que también estarás en una guerra sin tregua. Y Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, sí. Pero la cosa se va a poner dura a veces la batalla. ¿Cuánto glorifican el nombre de Jesús? Aleluya. Hoy es un servicio muy especial y yo tengo que estar muy metido en las cosas del Espíritu. Por eso a los niños les decimos que se vayan en la última adoración, porque no hay veces donde tiene que estar todo medio tranquilo, porque la unción está tan sensible, captar el hilo del Espíritu Santo para ir fluyendo. Entonces, cualquier cosa que se distraiga, uno se sale del hilo de la unción del Espíritu. ¿Me explico? ¿No? Y usted no quiere verme predicar la carne a mí. Quiere que yo esté bajo el Espíritu Santo predicando, ¿no? Bueno, Él es sensible, es un Dios de orden y a veces sí hay fuego, pero a veces el predicador sabe por qué le dice esto. ¿Cuántos glorifican a Dios? El predicador sabe por qué a veces. Y hoy es algo muy importante, porque hoy quiere Dios destruir ese espíritu de falta de fe, ese temor a lo que va a pasar mañana, si como o no como mañana. Si tengo o no tengo, si mis hijos tendrán o no tendrán. Quiero decirte que vas a tener. Quiero decirte de parte de Dios que vas a tener. Claro que sí. Claro que vas a tener. Y ayer de noche, ¿sabe cómo Dios me habló? Y me despertó este mensaje en el espíritu y sentí la unción de Dios. En la mesa la pastora hizo unas ricas lentejas.
Todavía me seguí de la lenteja, pero me encantan las lentejas a mí. Tan ricas, me encantan. En el tiempo frío. Y vi que estaba había un bol, un tupper con las lentejas, pero así, crudita, recién puestita de la bolsa. Y la verdad, cuando veo aquello, dije, le di gracias a Dios por la bendición de Dios. Porque vi la provisión de Dios. Porque vi todos esos granos y dije, esto es bendición de Dios. Porque nunca nos ponemos a pensar esas cosas nosotros. Porque el que pone la lenteja en tu tupper, en tu bol, es Dios. No eres tú. Aunque tú trabajes y te esfuerzas, pero con tu trabajo y tu esfuerzo, si no tienes la bendición de Dios, ¿cuántos hay esforzados que estudiaron y no tienen la gracia de Dios, no tienen la bendición de Dios en la casa para tener un bol lleno de comida? Hay mucha gente. Entonces cuando veo el tupper lleno de lentejas, metí mis manos, toqué y dije, gracias Señor, porque esta es tu provisión. Y sentí la unción del Espíritu Santo, porque yo le di gracias al Señor. Porque debemos darle gracias al Señor. No, porque eso hace que mantengamos el corazón de Dios alegre y Dios siga supliendo. El ser agradecido con Dios y tener fe a Dios. El ser agradecido con Dios cuida tu fe y fortalece tu fe. Usted está acostumbrado a otro tipo de evangelio, me parece. ¿Cuánto glorifica el nombre de Jesús? Entonces, en ese momento, como le digo, sentí la presencia de Dios y di gracias a Dios por el grano que había en mis canastas en mi casa. Amén, porque eso quiere decir que Dios está proveyendo, que Dios está y al justo no le va a faltar nada. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre de Jesús? Aleluya, no te va a faltar nada. Cuando usted vea sus bols llenos de grano, haciendo de grano de maíz o de poroto, de lenteja, dele gracias a Dios. Cuando vea que hay harina en su casa, dele gracias a Dios por la harina. Cuando vea que hay fideo, cuando vea que hay carne en la heladera, dele gracias a Dios. Deje de quejarse tanto y dele más gracias a Dios, por favor. Porque mientras otros están muriendo de hambre, usted tiene granos en su casa. Tiene harina en su casa. Tiene aceite en su casa. ¿Y sabe por qué usted no ha visto milagros tremendos? Porque no le ha orado a Dios y no le ha creído a Dios a usted. Porque si usted le ora a Dios y le cree a Dios, Dios va a empezar a hacer milagros. El problema es que tú no oras por eso. Pero si tú le oras a Dios con fe, vas a ver milagros. El problema es que tú no estás orando por milagros. Pero si le oras a Dios, vas a ver milagros. Una de las gracias que Dios nos ha dado en el ministerio para la gloria de Dios, lo he visto en 11 años ministrando, antes no lo sabía, lo vine a descubrir al pasar el tiempo y ver cuánta gente llega en pobreza, en escasez, sin nada para comer muchas veces o con los mínimos recursos y poder ver cómo Dios de una oración de domingo, el lunes cambian su vida con un trabajo, el lunes llamar. Una vuelta hice pasar acá 5 personas en una iglesia. No sé si fue acá o fue allá, creo que fue en 33. Oré por las 5 personas, en 33 fue hace tiempo. El lunes las 5 personas estaban con trabajo. Y una que fue, no puedo decir el nombre, no quiso el trabajo, porque dice que no, que de pisera no. Porque puede ser, ¿me entiende? No, hace años, ¿no? Que pasó eso. Pero todos fueron bendecidos, al otro día tenían trabajo. El lunes. No sé las veces cuando vinieron unas muchachas acá, de Venezuela, no tienen para comer, todas mojadas. Vamos a orar. Siempre cuando oramos, Dios bendice. Oramos y a los 2 o 3 días tienen trabajo ya. Una ya tenía trabajo al toque. Y la otra, pues unos días y también con trabajo. Cuando fui a la casa de Karen, decían, ven Karen, para que te vean. No tenían trabajo. Dependía solo de un trabajo y que estaba ganando poco el hombre de la casa. Todos sin trabajo. La hija, las 2 hijas, la madre, Karen, con un cáncer todavía. Iba a la iglesia, por eso le digo, no en todos lados, hay ministerios que Dios ha elegido para ser de bendición. El ministro tiene que caminar derechito con Dios, ¿no? Si quiere que Dios lo bendiga. Si quiere que Dios lo use, tiene que caminar derechito el ministro con el Señor, el hombre de Dios. No se puede andar desviando si quiere que la unción de Dios esté ahí todavía. Y el respaldo de Dios. Si quiere subirse a la plataforma y que Dios no se esconda de él, tiene que caminar derechito con Dios. Amén. Y yo le digo a estos hermanos, le digo, yo voy a ir a la casa, un hermano me conectó, digo, yo voy a ir a la casa de esta familia. Y cuando yo vaya a la casa voy a orar por ellos y nunca más le va a faltar trabajo ni alimento. No porque sea orgulloso. Usted dice, ¿será orgulloso el patrón? No, soy un hombre de fe. Son cosas, no es soberbia, es fe. Yo tengo que cuidar mi fe. Porque yo tengo que ser instrumento de Dios para toda la gente necesitada que viene.
Eso no es soberbia. Escuche, parecen palabras soberbias, pero no. Son palabras de fe, de un hombre de Dios. Cuando yo vaya a tu casa no te va a faltar más nada. La palabra que sale de mi boca es la palabra de Dios. Yo estoy creyendo. Ya mi palabra está bendiciendo. Fui a la casa de ellos, oré, y ese día, no sé si ese día se sanó del cáncer, ese día están todos con trabajo, compraron auto, están bendecidos, no, están bendecidísimos, todo, no le falta nada, pero lo más precioso es que toda la familia está sirviendo a Dios porque entendió, y le dan a Dios lo que es de Dios, para glorificar a Dios. Pero cuando fuimos a la casa, Dios manda a su siervo, Dios manda a su profeta. Cuando digo su profeta, es el que porta la voz de Dios. Todo aquel que porta la voz de Dios, que viene de Dios, es un profeta en ese momento. Yo soy su propio profeta. Yo soy tu profeta. Yo soy la boca profética para ti. En mi boca hay un milagro para tu vida. Usted no está entendiendo usted esto. En la boca de mi pastor, de mi apóstol, están mis milagros porque él es mi profeta. Claro, el Espíritu Santo es quien me da la palabra, pero también usa a los hombres de Dios. Porque Jesús dijo, preparó discípulos y los envió a ellos. Y ustedes van a hacer milagros. Muchas cosas Dios las va a hacer, pero la mayoría de las cosas Dios las va a hacer a través de los hombres y mujeres de Dios. Que es Dios encarnado en los hombres, en esas hombres y esas mujeres. Es Dios viviendo adentro de ellos. Es Jesús en cada uno de esos hombres. Son sus discípulos. Son sus hombres, sus mujeres de Dios. Son los discípulos de Cristo. Él está metido ahí adentro. Muchas veces cuando está hablando el pastor, no es el pastor, es Jesús que te está hablando y no te das ni cuenta. ¿Puedes decir aleluya? Y quiero decirle que en mi boca hay un milagro para tu vida. Así como en tu boca hay un milagro para la vida de los demás. Porque si tú dices palabras de fe y oras con fe, en tu boca se va a convertir en un milagro de Dios para la gente que te rodea. Nunca usted me va a escuchar a mí acá decir una palabra de maldición, jamás. Porque en mi boca hay un milagro para ustedes. ¿Pueden glorificar el nombre de Jesús? Aleluya. Hace un tiempo atrás fui a hacer una cruzada de sanidad y milagro y hubo mucha gente y se sanó mucha gente. Y hubo una familia que se me acercó y me dijo, pastor, iba en un ministerio grande de acá, donde pobre gente le hicieron dar una ofrenda de 9.000 pesos, 11.000 pesos, lo último que le quedaba a la gente, pactar, se quedaron sin plata, con hambre, y todavía el otro culto que fue a esa iglesia le dijeron, mirá, el lugar de adelante está preparado para ti, porque había dado 9.000 pesos de ofrenda. Un desastre todo. Una prostitución tremenda entre la iglesia. Todos por la plata baila el mono, como decimos en el mundo. Bueno, me encontré con esa persona que hacía años en la iglesia, el hijo comiendo en la casa del vecino. Él y la esposa con la heladera vacía. Al muchacho le daban dolores de migraña, que puede ser, no sé si por hambre, pero tenía dolores de migraña, estaba enfermo. No había para comer. No había plata. Un desastre, las mesas de su empresa vacías. No había producto, materia prima para fabricar, sin nada. Y se me acercaron para decirme, yo les dije así, voy a ir a tu casa y voy a orar por ti. Y no tienes que darme ni una ofrenda, no tienes que darme nada. Voy a ir a tu casa y voy a orar y voy a bendecir tu hogar. Y cuando yo vaya a tu casa a orar, nunca más te va a faltar el trabajo y la comida en tu casa. No es soberbia ni altanerismo, es fe. Eso es fe. Fui a la casa. Entré a su casa, muy humilde por cierto, hice una oración y hace 2-3 años que nunca más le faltó nada. Trabaja en la empresa full, tienen todo, estaban viendo para poner empleados. Nunca más faltó el alimento, pero ¿sabe lo que es nunca más faltar el alimento de esa casa? Bueno, nunca más faltó. Porque Dios hace milagros. Si mi Cristo hizo muchos milagros así. Si los profetas de Dios en el Antiguo Testamento hicieron milagros así en tiempos difíciles, crueles, donde la gente se moría de hambre, entraban los hombres de Dios y bendecían a las personas, porque Dios los enviaba. ¿Cuánto glorifica el nombre de Jesús? Aleluya. Deuteronomio 28. Si realmente escuchas al Señor tu Dios, por eso le digo, si usted escucha atentamente, por eso le digo, no se familiarice con su pastor. No se familiarice con su pastor, porque su pastor es la voz de Dios para usted. Es la palabra, la voz, la oración o la palabra profética que usted necesita para hacer un milagro. De la misma manera que yo le digo, crece un hueso y se estira, de la misma manera digo, sé bendito en tu casa, no te falte el alimento, y también ocurre, porque es la misma oración de fe.
Y le puedo contar, había una señora que vendía pasteles dulces en un kiosco, pasteles con azúcar en un kiosco. El esposo trabajaba, diezmaba, pero vivían ahí, con mucho sacrificio. Y ella tenía un emprendimiento, fue familiar de una persona que viene acá a la iglesia, todo el mundo conoce a esa persona. Un kiosquito chico de 1,5 por 1,5 de madera, un puestito. De tabla de recorte de eucalipto, no era de la madera linda, era feo, con pasteles con azúcar. Y digo, vos vamos a ir, dice, pastor, vaya a bendecir mi negocio, vamos a ir a bendecir el negocio. Oré por ese negocio y le dije, sí, allí vas a tener un almacén grande. Tuvo más que un almacén, un autoservice puso, tiró pared, agrandó un autoservice y fue muy bendecida. Mientras ella era agradecida con Dios, porque antes su diezmo no tenía diezmo, pero después empezó a diezmar 7, 8 mil pesos. Ganaba 70, 80, 90 mil pesos. Vendía pasteles para vivir. Mientras se mantuvo honrando a Dios, cada vez tuvo que hacer rejas para fuera de la vereda para poner cosas a surtido, pues no le daba. Y tenía 4 o 5 almacenes alrededor del barrio, Luciana. Mi esposa pastora sabe que es así. 4 o 5, porque en Uruguay si vos pones algo que funciona, te ponen todos los vecinos, te ponen lo mismo. Por eso usted tiene que asegurarse de tener la bendición de Dios, para que usted funcione. ¿Me explico o no? No sé si pasa en otros países, pero acá es así. Era impresionante lo que dio, impresionante. Pues, se apartó de la iglesia para no diezmar, poniendo otras excusas. Pero uno tiene discernimiento. Bueno, gloria a Dios, perdió todo. Le empezaban a robar, entraban a la casa a robar, perdió todo. Todo perdió. Yo pregunto, si vendés pasteles para vivir, si Dios manda al hombre de Dios, porque mientras ella oró cristiana de años, nunca vio la bendición de Dios. Nunca, y oró muchos años, pero Dios usa hombres que tienen una gracia de Dios, que Dios los mandó a la tierra, los levantó para ser instrumento de Dios. Y escuche, ¿qué le cuesta a usted si no tiene para comer ahora darle a Dios lo que es de Dios y bendecir la iglesia? Que le bendijo y mantener su bendición. Si antes no tenías nada. Compraron autos. Mire, ahora tengo testimonio de una familia que vino a la iglesia, los exprimieron hasta no poder más a pobre gente de otro ministerio. Impresionante. Comían salteado, como caballo de ajedrez, con 2 niñas chicas, vienen a la iglesia. Anteayer me dijeron, pastor, la niña tiene 4 años, 5, 6 años, niña, 7 años. No puedo decir el nombre para cuidar su testimonio, porque la idea no es humillar a nadie. Ellos darán su testimonio después. Pastor, fuimos a una tienda y por primera vez en mi vida le compré 2 pares de zapatos a mi hija. Y a la chiquita le compré un par de zapatos nuevos. Siempre compramos todo usado en la feria, de segunda a tercera mano. Yo digo, qué bendición tan grande, digo yo, pero qué alegría. Yo les dije, voy a ir a su casa, voy a orar por usted y no le va a faltar más nada. No le falta comida, no le falta ropa, se están comprando nuevo ahora, no los que otros desechan. Y Dios los va a seguir bendiciendo, porque yo conozco a mi Dios. Un poquito conozco a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso yo te quiero bendecir en este lugar. Cada vez que tú entres aquí yo te voy a bendecir con oraciones de bendición. Voy a orar hasta que te sanes, voy a orar hasta que Dios te prospere, voy a orar hasta que Dios te levante en el nombre de Jesús. Porque yo sé el espíritu que se mueve en este lugar y el diablo lo sabe también. Por eso, usted tiene que apoyar este ministerio, que no es perfecto, pero ningún hombre de Dios fue perfecto. Sí santos, pero no perfectos. Sí con temor de Dios, pero no perfectos. Para que ningún hombre se glorifique. Y le demos siempre la gloria a Dios. Que usted diga, es Dios en esa persona. Porque Él tiene defectos, pero tiene algo que es de Dios. ¿Alguien puede darle la gloria al Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y puedo contarle testimonios, pero muchos testimonios puedo contarle. Pero muchos que he visto. Y he visto esa gracia incrementarse, porque Dios incrementa la gracia de Dios. Él da más poder, de gloria en gloria, de bendición en bendición. Él incrementa el espíritu. Va siendo incrementado, va siendo ensanchado. Se va acumulando el espíritu. La gracia de ese hombre se multiplica con el pasar del tiempo. Si conserva la unción, si conserva el temor de Dios, si sigue caminando con Dios, el poder será mayor para hacer grandes milagros. Y yo quiero tener mucho poder de Dios para hacer muchos milagros en la tierra. Que cuando recuerden mi nombre digan, ese hombre hacía milagros cuando estaba en la tierra. De todo tipo de milagros, Cristo estaba en ese hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A veces para mí a veces me cuesta recibir un milagro, pero para otras personas yo veo que a veces es automático. También Dios está formando muchas áreas de mi vida, ¿no? Porque es así.
si realmente buscas, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedecieres al Señor tu Dios, todas estas cosas, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Diga, la bendición de Dios cuando viene, si tú obedeces a Dios, te van a acompañar siempre. Dígate, me van a acompañar siempre. Aleluya. Bendito serás en el campo y bendito serás en la ciudad. Siempre, escuche, por eso yo obedezco a Dios. Por eso la bendición de Dios a mí no se me aparta, porque yo obedezco a Dios. Esto me hace a mí vivir confiado. Donde esté, Dios me va a ayudar y me va a suplir. ¿Cuántos glorifican su nombre? Bendito será el fruto de tu vientre. Tus hijos van a ser bendecidos. Tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Y mire esto, benditas serán, no se preocupen por la servilleta igual, no se preocupen por esa cosa. Tomen asiento, preciosos, no se preocupen. Si tienen algún palito más grande, una toallita, porque estos son muy, muy finitos. Mire esto, benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Tu canasta es donde tú guardas tus panes, tus tortas, tus alimentos. Amén. Y tu mesa de amasar va a ser bendita. Nunca te va a faltar el aceite, nunca te va a faltar la harina, nunca te va a faltar el trigo. Nunca, aunque haya escasez allá afuera, tú vas a ser bendito. Usted ya está bendito por Cristo. Recibió toda la plenitud del Hijo de Dios, toda la bendición de Dios en usted. Estás bendito. Bendito serás. Benditos serán tu canasta y tu mesa de amasar. Es verdad, afuera es tiempo de vacas flacas. Está complicado, es cierto. Pero tú tienes que vivir en el Espíritu de Dios. Tú tienes que vivir conectado con el reino de Dios para que no te faltarás. Hay momentos donde tú vas a tener que vivir sobrenaturalmente porque la cosa se va a poner fea. Pero tú tienes que sostenerte por los milagros. Habrá momentos que vas a tener que sostenerte viviendo por los principios de Dios, pero viendo los milagros, creyéndole en milagros a Dios. Tienes que creer en los milagros de Dios. Estás en una iglesia donde se le creen los milagros de Dios. Escuche, usted se congrega en un lugar donde su pastor cree en los milagros de Dios. Gracias, hijita. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto glorifican su nombre? Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Si quieres ver milagros de Dios, tienes que ser obediente a la palabra de Dios. Obediente a tu Dios. Proverbios 3, 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Y ustedes pueden decir, honra al Señor con tus riquezas. Pastor, nosotros no tenemos riqueza ninguna, solamente las de Dios. Amor, paz y un trabajo. Bueno, pero yo te voy a mostrar cómo también se le da a Dios de la pobreza. De la pobreza, de la escasez que tú tengas, también tienes que adorar a Dios. Porque es fácil honrar a Dios cuando uno es rico, tiene mucho dinero y darle. Amén. Pero vas a ver cómo Dios también espera que tú de la pobreza, de la escasez también le des a Dios y Dios lo recibe. Y Dios lo recibe. ¿Cuántos glorifican su nombre? No solo que tiene abundancia para poner en graneros, debe darle a Dios. El que tiene abundancia, que Dios le ha hecho sobreabundar y tiene riqueza, gloria a Dios, tiene que darle a Dios. Para que Dios le bendiga. Amén. Pero también de la pobreza y de la escasez se adora a Dios. Y así se sale de la pobreza. Así se sale de la escasez. Dándole a Dios lo que es de Dios. Se sale de la pobreza dándole ofrendas de amor a Dios. Se sale de la pobreza creyéndole a Dios en oración. Se sale de la pobreza haciéndole fiel en lo poco a Dios. Así se sale, escuche, así se sale de la pobreza. ¿Sabes por qué estás estancado en tu trabajo, en tu emprendimiento? Porque no le das a Dios.
Sí, pero los otros prosperan, pastor. Los impíos, tranquilos, ellos van a ir al infierno si no se arrepienten. Pero Dios no está preocupado por los impíos. Si le dan a Dios o no le dan a Dios. Dios se fija en si tú que eres hijo de Dios le das a Dios o no le das a Dios. Si tú adoras a Dios. Porque tú eres que tiene que adorar a Dios con tu diezmo, tus ofrendas. No los impíos. Los impíos lo usan para las drogas, para andar con mujeres, para prostituirse, para cuánta cosa hay, para hacer cuánta cosa turbia hay. No les importa, están condenados si no se arrepienten. Pero Dios se fija en ti, que sos pueblo de Dios. Si le das a Dios o no le das a Dios. Él se fija. ¿Querés prosperar? Dale a Dios de lo que Dios te ha dado. Seré fiel en lo poco. Aleluya. Porque yo estoy en contra del abuso, del abuso de líderes con el pueblo de Dios. Pero no estoy en contra con obedecer a Dios los principios de Dios. Las cosas como tienen que ser. No nos podemos ir por los dos extremos. Hay un equilibrio en las cosas de Dios. Primera de Reyes 17, versículo 7. ¿Cuánto glorifica el nombre de Jesús? Mire, la palabra enviada tiene poder para bendecir. Usted hoy se va a ir bendecido de este lugar. Porque se va a ir con la bendición de Dios, con la palabra de Dios. Hay milagros en las palabras, en la boca de los hombres de Dios. Hay milagros. Hay milagros. Todo el mundo conoce 1 Reyes 17, versículo 7 en adelante. La viuda de Sarepta, una tierra donde no llovía, hace mucho tiempo no llovía. Y usted sabe que la lluvia es bendición, porque las cosechas, los animales, sin lluvias, sin agua, se muere. Entonces, no había comida, no había alimento. La gente se estaba muriendo porque había hambre. Entonces, ¿qué ocurría? Esta mujer tenía un poquito de comida y dijo, yo voy a preparar esto. Ya había pensado todo. Comemos hoy esta última comida con mi hijo y nos quedamos y nos morimos de hambre. Eso dice la Escritura. ¿Cuánto glorifica el nombre de Jesús? Pero Dios es poderoso. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje. Vino al hombre de Dios. La palabra de Dios vino al pastor Fabián, que es el mensajero de Dios. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Le he ordenado darte de comer. No le dijo que le habló. No le habló a la viuda. Le ordenó a la viuda que le diera de comer. Son dos cosas diferentes. A la viuda no le habló porque la viuda nunca estaba esperando al profeta de Dios. Le dijo, nos vamos a morir. ¿Para qué te voy a dar un pan si nos vamos a morir? O sea, si Dios le hubiese hablado a la viuda, estaría esperando, tú soy el profeta de quien me habló el Señor. ¿Para qué te voy a cocinar a ti primero? No le habló. Le ordenó en el corazón. Cuando la viuda estuviera enfrente del hombre de Dios, va a tener el testimonio que tenía para soltarle el pan, para cocinarle primero lo último que le quedaba. No sé si está entendiendo lo que estoy predicando. Y una viuda de ese lugar, le he ordenado darte de comer. Así que Elías, el hombre de Dios, se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor, tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja. Quizás que acá hay alguien que solamente le queda un poco de harina o de cosas para cocinar, ya no tiene ni plata para llegar a fin de mes. Pero Dios va a hacer un milagro tremendo. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Diga, Dios nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo, Dios. Decirle que está a tu lado, Dios llega a tiempo. No te preocupes. Dios sabe que le quedaba lo último a esa mujer. Dios sabe que se iban a morir. Dios sabe que eso era lo último que tenía. Por eso Dios ve, Dios sabe a quién envía, Dios sabe a quién bendecir. Llega en el momento justo. Yo estoy seguro que esa mujer oraba.
Porque si le llegó la provisión de Dios a esa mujer es porque esa mujer estaba orando a Dios. No hay vuelta. Aleluya. No temas, le dije a Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor. Diga, la palabra de Dios. Ahí es cuando entra el hombre de Dios. Cuando así dice el Señor, punto, dijo Dios, desató la palabra de Dios y la palabra de Dios no vuelve vacía. Por eso Satanás quiere callar las iglesias y los hombres de Dios que hablan la palabra de Dios. A él no le importa que se hable la palabra simplemente, porque la palabra luego podemos leerla. El problema de Satanás es cuando los hombres de Dios oyen la palabra de Dios y hablan la palabra de Dios. Yo estoy hablando de la palabra de Dios hoy. Así me ha dicho Dios, que lea y predique esta palabra, este mensaje para la iglesia. Y la palabra que sale de mi boca es espíritu y es vida, es un espíritu que se queda moviendo en la iglesia. Yo sé lo que estoy haciendo en las cosas de Dios. Entonces viene la gente, se perdió la reunión, pero adora a Dios y le pide un milagro, pero ahí el Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de la palabra se mueve. Entonces hay una atmósfera milagrosa en el área de Dios proveer milagrosamente a las personas. Si yo fui a la iglesia y el lunes tengo trabajo, estamos bendecidos. Es más, antes del lunes que me llamaran ya me estaban trayendo alimento a mi casa, gloria a Dios. Y yo, qué tremendo es Dios. Sí, porque el profeta de Dios profetizó la palabra que Dios habló. Así dijo el Señor. Porque yo puedo hablar muchas palabras que hay en la Biblia. Pero ¿qué es lo que Dios está diciendo hoy aquí, para este tiempo, para la necesidad de este tiempo? Quizás que esta palabra sea para una persona especial, pero yo sé que esto queda en la atmósfera. Porque dice, yo no tengo necesidad de esto, pastor. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios por usted. Aleluya. Yo creo que esta viuda no siempre tuvo necesidad. Tú ahora no tienes necesidad. Pero necesitas escuchar esta palabra porque mañana te puedes enfrentar a una necesidad, a un tiempo de crisis. Y vas a tener que acordarte. El Espíritu de Dios se te acuerda de que Dios es un Dios que no llega ni tarde ni temprano, llega en el momento justo a hacer milagros. Y no importa porque no hay nada que pueda detener un milagro de Dios. No importa si hay poquito. De lo poco Dios multiplica. Dios es especialista para hacer de lo poco, hacer abundar, y hacer cosas grandes. De lo pequeño hacer cosas grandes. De lo poco sobreabundar. A Dios le gusta, a Dios le encanta hacerse lucir en medio del pueblo de Dios. Que vean que Dios es un Dios de milagro para que tú le adores a Dios y reconozcas que solo Él es el Señor. Él se hace lucir, se hace ver para que tú digas, no hay otro Dios como este Dios, porque adoré a muchos dioses y pasé mal, pero este es el Dios verdadero. Entonces Él aparece y te dice, esos son dioses muertos. Viene el profeta Dios y te dice, esos eran los dioses muertos que tú adorabas. Ahora adoras al Dios vivo, al Dios viviente. Por eso estás viendo milagros. Por eso ves esos tremendos y poderosos milagros, porque tu Dios está vivo. Aleluya. ¿Cuánto glorifica el nombre de Jesús? Porque así dice el Señor, Dios de Israel, Dios de la iglesia de Cristo. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Mientras haya crisis en el país, a ti no te va a faltar alimento en tu casa. Así dice el Señor. Así dice el Señor para la iglesia, para el ministerio, Maranata, Uruguay. Así dice el Señor. Mientras haya escasez, mientras sean tiempos de vaca flaca en Uruguay, a ti no te va a faltar nada. Yo te voy a proveer hasta que haga llover Dios, hasta que prospere el país. Pero mientras tanto no tengas temor. No tengas temor. No tengas temor. No tengas miedo. Ayer cuando agarré el pote ese y metí la mano en las lentejas, me habló Dios. De que cuando vi ese pote con lentejas, con esos granos, dije, tuve un testimonio en mi espíritu que dijo, Dios está en este lugar. Como diciendo, Dios está contigo, ¿viste? Porque las tarrinas en tu casa tienen alimento. Porque lo importante no es tener millones de dólares, lo importante es tener a Dios en el asunto. Cuando veas aceite, tu mesa que hay pan, hay un plato de comida, usted tiene que aprender a ver a Dios. Usted no puede decir, Dios, no lo veo Dios. Ahí está Dios. Claro, ahí está Dios.
No estás viendo a Dios porque estás muy afanoso buscando riqueza y hacer otras cosas. Pero ahí está Dios. Aprende a ver a Dios. En tu salud está Dios. En tu matrimonio bendecido está Dios. Aprende a ver a Dios. Hay gente bendecidísima en la iglesia que no logran ser felices y Dios está con ellos y no se dan cuenta. Porque no logra ver a Dios. Jesús dijo, viendo no ven. Quedan ciegos por la afán y la ansiedad. Aleluya. Porque así dice el Señor de Israel, de la iglesia de Cristo. No se agotará la harina de tu tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover en la tierra. Dios va a hacer milagro tras milagro sobre tu vida, porque eso era milagro también todos los días. De un poquito de harina y un poquito de aceite en un tarro, todos los días sacaba aceite de harina. De la canasta de Jesús que hizo multiplicar panes y peces, sacaban peces de una canasta pequeña para alimentar a 5.000 y después 3.000. De 3, 4, 5 panes sacaban un pedazo, yo pienso, ¿no? Les tendía el pedazo de pan. Por favor, tomen asiento, no interesa muchas gracias igual. Gracias por todo. Gracias por las servilletas, son unos amores ustedes. Los amo. Me imagino, porque fueron un par de peces y un poquito un par de panes. ¿Cómo hacía Dios entonces? Yo, que soy un hombre que creo Dios, era esto. Mirá, vení, arrancá un pedazo de este papel. Este era el pan. Arrancamos un pedazo de pan y del mismo pan salía un pedazo de otro pan. O sacaban de la canasta y siempre se multiplicaba. Jesús lo hizo. Aquí no es el profeta hace miles de antaño, no, es Jesús. Le dijo a la iglesia, ustedes van a hacer los mismos milagros. Por eso ese espíritu está en este lugar. Por eso todo el que viene en pobreza, hecho pedazo económicamente, mal sin comer, sin ropa, comienza a ser bendecido. Mi esposa, levanta la mano, es testigo. Hace 11 años que camina conmigo y hace 11 años que veo la mano de Dios en el ministerio. 11 años. 11 años. Ella es testigo que ha caminado conmigo. 11 años. Si tú permaneces en Dios, buscas a Dios, Dios te va a suplir. Dios te va a bendecir. Porque aquí hay palabra de Dios. Aquí hay un profeta de Dios. No soy profeta ni hijo de profeta, pero en este momento, cuando declaro la palabra del cielo, me convierto en tu profeta. La iglesia es la boca profética de Dios. ¿Puede decir aleluya? Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Qué tremendo, ¿no? Hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Tranquilo, hay momentos donde Dios te va a sostener. Donde quizás no te desesperes porque no hay trabajo, no te desesperes, simplemente aprende a pasar los tiempos difíciles. No se te abrió la puerta a trabajo, es porque está todo muy complicado afuera, todavía. Pero Dios te sostiene todos los días. El aceite y la harina fluyen todos los días, milagro tras milagro. Todos los días comes, todos los días te puedes despertar, ponerte la ropita. Todos los días Dios suple, amén. Dios hace un milagro. ¿Cuánto glorifican a Dios? Hasta el día que Dios haga llover. Hasta el día que Dios te levante. Hasta el día que Dios te dé la plata para emprender la empresa. Hasta el día que Dios te haga que te llamen de un buen trabajo. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre de Jesús? Hasta el día que Dios haga llover. Jesús, hasta el día que Dios haga llover. ¡Aleluya! Hasta el día que Dios haga llover. Por mientras mantente comiendo de la boca de Dios. Escucha a los hombres de Dios. Créele a Dios, cuida tu fe para que todos los días Dios te supla, aun cuando no tienes trabajo. Vive cuidando tu fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Júntate con hombres y mujeres de Dios, cuida tu fe. En los momentos más difíciles debes de proteger la fe. No puedes dejar porque la fe viene por el oír, pero lo negativo viene por el oír, lo que te roba la fe viene por el escuchar, por el oír también. Cuidado con la gente que habla calamidad y que habla todo lo malo. Cuidado con siempre estar escuchando las noticias lo malo. Escucha los profetas de Dios y serás prosperado, dice la palabra de Dios. Escucha a los profetas de Dios y serás prosperado. Una palabra del hombre de Dios te sostiene en todo el tiempo de crisis hasta que Dios haga llover. Y la lluvia de Dios va a venir. Hay tiempos, son tiempos.
Son tiempos. Cada uno tiene sus tiempos. Ahora son tiempos complicados. Amén. Y yo no puedo decir, Dios está conmigo. A mí Dios me guarda, a mí Dios me protege. A mí Dios me suple para todo lo que necesito y hay más me da Dios para poder bendecir a los hermanos. En tiempos donde otros están amontonando y no largan la plata porque tienen miedo de las crisis. Yo entendí que cuanto más uno da, más Dios bendice a uno. Porque al que más reparte, más se le va a añadir. Al que más suple la necesidad de los demás, más Dios le va a suplir a él. Yo vivo parado en los principios de Dios. Yo entiendo que este asunto es un asunto de dar y de bendecir. Aleluya. Aleluya. Versículo 15. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo. Yo profetizo que si tú le crees a Jesús, a Dios, si tú le crees para que Dios te provea, cada día, por la fe, habrá alimento en tu casa y para tus hijos. Cada día, Víctor, cada día, en el nombre de Jesús. Cada día. Porque el mismo Dios de este profeta que operó en la viuda es el mismo Dios mío y el mismo Dios tuyo. Porque la Biblia dice que Dios no cambia. Ella fue e hizo, le obedeció al hombre de Dios. Ella obedeció la palabra del hombre de Dios. Porque tienes que obedecer a la palabra de Dios. Tienes que poner por obra la palabra de Dios para que la bendición venga sobre tu vida. Obedece, créele a Dios. Agarra lo poco que tienes y bendícelo con tu boca. Bendícelo. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo, como también para el profeta. Si usted está bendecido, yo estoy bendecido también. Si el pueblo está bendecido, el profeta está bendecido también. Yo no creo en los ministerios que solamente el profeta está bendecido, el pueblo está arrastrándose de hambre. No, no. Primero la bendición de Dios. Nosotros somos instrumentos de Dios para bendecir. Y después Dios, con las añadiduras, viven los hombres de Dios. Como dijo mi apóstol, un profeta de Dios, no un rosario. Nosotros los hombres de Dios, Fabián, hijo, vivimos de las añadiduras. Dios me suple a mí como hombre de Dios. A mí me suple Dios. Porque soy el hombre de Dios. Aleluya. En este momento soy tu Elías. Tu Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de las tinajas, ni se acabó el aceite del jarro. Así va a ser, por mi palabra, que es la palabra de Dios. Por mi palabra, que es la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Por la palabra en la boca del siervo de Jesucristo, Fabián Sagrera, que es el hombre de Dios y la boca profética de Dios, porque fue Dios que me dijo que hablara estas palabras hoy. Aleluya. Bueno, escuche esto. Estos son apuntes míos. Porque primero tuvo que darle al hombre de Dios para que se desatara la bendición de Dios. En casos, primero tú vas a tener que darle a Dios en la iglesia tu diezmo, tu ofrenda, para que después Dios te bendiga. Pero en algún momento tú tendrás que darle al hombre de Dios una ofrenda, para que te bendiga Dios. El hombre de Dios no debe manipular a nadie para sacar la ofrenda a nadie. Tiene que salir del corazón de la gente, bendecir al profeta de Dios. Que agarren eso los que están ahí conectados, que le roban la plata todos los días. Si el profeta te pide ofrenda cada rato, ese no es hombre de Dios, es un sinvergüenza. Eso no es para usted, para la iglesia, esto es para aquí, para la gente que está engañada, que está engañada. ¿Qué pasó que quedaron todos serios? Usted le da a Dios, decimos ofrenda, primero Dios, puerta, y Dios lo bendice. ¿No? Pero también le da al hombre de Dios. Primero al hombre de Dios, primero dame un poco de harina, un poco de comida a mí primero. Parece injusto, ¿no? Es más, parece que fuera un abuso. Pero no es un abuso. Dios está probando tu fe. Está viendo si tú honras al hombre de Dios o no honras al hombre de Dios. Cuando hablo de honrar al hombre de Dios, muchas veces Dios te va a decir, a mí Dios me habló de una ofrenda de mucho dinero, pero mucho dinero, teniendo poco y necesitando el dinero, quedándome con cuentas para pagar.
Le dije a mi esposa, vamos a darle el hombre de Dios a mi padre espiritual. Le digo mucho dinero, 70, 80, mucho dinero. Porque Dios me habló a mí. A mí nunca me hizo punta mi apóstol. Nunca me manipuló una ofrenda mi apóstol en el rosario. Jamás. Y yo he aprendido esta fe y esta integridad de este hombre de Dios. Nunca jamás me ha mandado una nota pidiendo un diezmo. Jamás me ha pedido una ofrenda. Jamás. Me ha ayudado. Me ha dado. Por eso capté ese espíritu de Dios también. Amén. Y Dios te va a poner en aprietos muchas veces. Para ver si tú le crees a Dios o no. Porque yo tenía esa plata y digo, ¿cuántas cosas puedo pagar con esa plata, con ese dinero? Y Dios me dijo, en un sueño, vi la cifra exacta que le daba el hombre de Dios en la mano. Exacta. Me levanto y le digo a mi esposa, tenemos que darle tanto dinero. Sí, ya sé, tanto plata hay que darle. ¿Cómo sabes? Porque Dios me dijo a mí también. El número exacto. Yo no voy a ver escasez, ni el ministerio tampoco va a haber escasez. Porque si el hombre de Dios está bendecido, la bendición pasa para el cuerpo de Cristo. ¿Me está entendiendo o no? Aleluya. Yo tengo que moverme por la palabra y los principios de Dios. Necesitamos milagros. Necesitamos que la iglesia se mueva en el poder sobrenatural porque los tiempos son complicados. No hay remedios para ciertas enfermedades y van a aparecer otras enfermedades terribles, peores que el COVID-19. Y la iglesia tiene que estar en el poder del Espíritu Santo. Van a haber momentos de crisis terribles. Y la iglesia tiene que tener el poder para multiplicar los pocos que tiene la gente. Jamás me voy a olvidar cuando hicimos una actividad en un barrio pobre, pero bien pobre. Así que la pobreza se hace a todos los pobres. Hicimos una olla chiquita, me acuerdo, de chocolate y unos bizcochos, me acuerdo. Cuando yo recién arrancaba no teníamos plata para nada, pero nos fuimos un monte a trabajar. Le cortábamos el pelo a la gente abajo de los árboles, hacíamos un montón, le dábamos ropa. Nunca más me voy a olvidar. Todo el barrio tomó chocolate. La olla era chica, era de 20 litros. De 20, no, sí, 15 litros. Levante su mano, mi amor. Es testigo. Terminó todo el barrio de tomar leche, chocolate, y el que estaba sirviendo, que es Marcelo Pereira, estaba sirviendo la olla, no podía creer. Terminamos llenando botellas 2 litros. No paramos. Yo lo vi en el nombre de Cristo y lo veo toda la iglesia de 33, vio ese milagro. Llenamos, pero parece que es increíble, esto no puede ser. Pero de la canasta de Jesús salían peces y todo el barrio, todo. ¿Sabes lo que es terminar? No se agotaba nunca aquello. Botellas de 2 litros dábamos y dábamos y dábamos. Impresionante. Yo primera vez que vi un milagro eso tan impresionante. Porque nunca había visto hasta ese entonces. Mi fe creció. Porque todo lo que se te revela es un espíritu que usted capta de parte de Dios para hacer milagros. Nunca había visto eso yo. En mi vida había visto eso. Había leído, pero nunca lo había visto con mis ojos. Pero lo empecé a ver en las familias de la iglesia. Entendí para qué era eso. Entendí. Porque yo oré por esa olla. Dios me estaba diciendo, esta gracia es la que en esto te voy a usar, en esta gracia te voy a dar para que bendiga a la gente que viene sin ni un peso en el bolsillo, la gente que no tiene para comer. Esta es la gracia que te voy a dar. Mientras otros sacan plata a la gente, hay otros que dan a la gente bendición de Dios. Suministran al Espíritu Santo el poder de Dios. Por eso los que anden conmigo tienen que tener el Espíritu de Cristo, si no, no nos vamos a entender. Porque yo estoy del lado de los que dan y bendicen a la gente, no del lado de los que sacan. Lo lamento mucho. Parece injusto lo que el profeta propone, que le den la última comida. Nos vamos a morir. Y este profeta viene a decirme que me dé la última, es lo último que me queda, Elías. Nos vamos a morir, no tenemos más nada. Me estás pidiendo, hazme a mí primero. Dale a Dios primero. Ay, Señor. No estás entendiendo, me parece. Dale al hombre de Dios es darle a Dios. Es el representante de Dios en la tierra. Yo no le estoy pidiendo plata, tranquilo, tranquilo, porque ya me conocen, las personas nuevas capaz que están asustadas. Tranquilo, esto no es un prostíbulo evangélico. Tranquilo, esta es la iglesia de Cristo. Parece injusto lo que el profeta propone, que le den la última comida, pero lo último que le queda, en las manos de Dios te salvará, se te multiplicará, te sostendrá en todo el tiempo difícil. Si lo haces creyendo, si lo haces con fe. La fe. Jesús vio a una viuda que dio todo lo que tenía y no le dijo que no diera. O sea, no tuvo lástima, sino que la dejó que diera lo último, aún sabiendo que era una viuda pobre, dice la palabra de Dios. Él vio una viuda pobre
Y dio las últimas 2 moneditas que le quedaban. De su pobreza, dice que dio Jesús. Y usted puede decir, qué malo que Jesús. ¿Cómo puede ser que esa señora, lo último que tenía, lo ponga en el canasto de las ofrendas? ¿Y ahora qué va a pasar? Porque uno puede pensarlo de esa manera. Pero Dios se agrada de los que le tienen fe. La fe en esas 2 moneditas activó el poder de Dios. Y esa viuda nunca más tuvo necesidad. Porque Jesucristo, gracias. El mismo Dios de Elías. Ahí está Jesús, que es la representación del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús, el Padre, fue que tuvieron el aceite, en la bendición del aceite y la harina de esa viuda hace miles de años atrás. Es el mismo carácter. Entonces Jesús dijo, acá va a ocurrir lo mismo que pasó con la viuda. Le dio el profeta Elías y nunca más le faltó el aceite en la comida. Entonces Jesús dice, yo voy a dejar que dé lo último que tiene, porque la voy a bendecir. No tengas temor, si tú vas a dar una ofrenda con fe, aunque sea lo último que te queda, si lo haces con fe, la bendición de Dios está asegurada. Y más en un ambiente como este, de santidad, de pureza, que no se está manipulando a la gente para sacarle plata. Si tú vas a dar una ofrenda, lo último que te queda, creyéndole a Dios, hazlo porque Dios honra la fe. Si tú no le crees a Dios, no lo des. Esto no te lo van a decir nunca en una iglesia corrupta. Si tú no le crees a Dios, no. Porque esto es para los que le creen a Dios. Esa viuda dio lo último que tenía porque le creyó a Dios. Y no te va a faltar nada. Nada. Aleluya. Marcos 12, estamos terminando. Marcos 12, 41. En adelante. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas. Amén. Hay un lugar donde se depositan las ofrendas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? O sea que los pastores no deben andar pidiendo ofrenda en las casas de la gente. Las ofrendas, hay un lugar para las ofrendas. Ahora sí, si la persona te quiere dar una ofrenda porque sintió de Dios, bueno, gloria a Dios. Pero que te lo dé la persona en la casa. No que tú vayas con ese espíritu de manipular para sacar el plata a la gente. Cuando ocurre, no sé, en televisión alta me parece. Cuando ocurre un milagro, jamás tomes una ofrenda por el milagro, después del milagro. Porque la recompensa es para Dios. Tenés que ver en qué ambiente y en qué momento se da para recibir esa ofrenda. Porque si ocurriera un milagro y tú aceptas la ofrenda de la gente, es como que los milagros, yo me llevo la bendición, como que estás cobrando por los milagros. ¿Me están entendiendo o no? Aleluya. ¿Cuántos glorifican su nombre? Hay momentos, hay tiempos. ¿Por qué? El profeta de Dios sanó a Naamán y quiso darle riqueza y dijo no. Por los milagros de Dios le sanó la lepra. No se aceptan recompensas ni dinero. ¿Me entienden o no? La Biblia es clara. Jesús se sentó frente al lugar de las ofrendas, que depositaban las ofrendas, y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las canastas del templo. Diga, Jesús observa cuando tú pones tus ofrendas. Jesús observa. Amén, está observando. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre, diga, una viuda pobre, llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor, pero lo dio con fe. 2 moneditas, una viuda pobre, dice, de muy poco valor. De la pobreza y de tu escasez, tienes que aprender a darle con fe a Dios. Así se sale de la escasez, creyéndole a Dios. Pero nadie debe manipularte por una cifra en la ofrenda. Nadie. Cada uno dé como propuso su corazón, dice la Biblia. ¿Me explico o no? En un ambiente, este mensaje, yo tengo que predicarlo con pinza. Porque la mayoría de ustedes vienen muy azotados y muy manoseados de otras iglesias. Y yo tengo que predicarlo con esta pureza y con pinza. Para que se cree este ambiente de amén, un ambiente de santidad, un ambiente de temor de Dios. Amén, un ambiente puro donde Dios se mueve para bendecir. Porque yo tengo que cuidar mi corazón. Yo no puedo dejar que mi corazón decirles que den lo mejor para juntar plata porque me falta plata al pastor. Yo tengo que cuidarte a ti y tengo que cuidarme a mí. Para que este espíritu se mueva y haga milagros. Porque donde haya corrupción no se mueve Dios. Yo no tengo que predicar estos mensajes porque a mí me falta plata. No.
No, usted no está entendiendo lo que estoy diciendo. El pastor no tiene que predicar estos mensajes porque le falta plata. Tiene que predicar estos mensajes porque hay gente que le falta dinero, hay gente que le falta comida, hay gente que tiene que alimentar a los hijos, hay gente que tiene que prosperar. No para que el pastor prospere, porque el pueblo tiene que prosperar. Para que tú y tu hijo coman y el profeta coma también. Si tú prosperas, yo prospero también. Aleluya. Jesús llamó a los discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, dice. Jesús dejó que diera todo su sustento. Y alguno puede decir: ¿qué Jesús malo? ¿Y ahora de qué va a vivir la viuda? De los milagros, como vivió la viuda de Sarepta. De los milagros. Porque Dios se agrada de cuando tú das todo tu sustento, le estás diciendo a Dios: mi vida la pongo en tus manos, Señor. Tú eres mi proveedor. Ya no me voy a afanar más. Mañana, cuando me levante por la mañana, habrá harina y aceite en mi casa. Ese es el Dios que tú tienes. Y tienes que creerle. Es más, usted ni siquiera tiene que decirle al pastor: esta ofrenda voy a dar, pastor, para la iglesia. No, es entre tú y Dios. Jesús mira las ofrendas y sabe cuánto tú das, si das mucho o das poco, si das de lo que sobra o de lo poco que te queda o de lo último que te queda. Jesús está mirando tu fe, tu confianza. En tus diezmos, tu ofrenda, tú depositas tu confianza a Dios y no te va a faltar nada. Nada. A mí no me falta nada. Y yo no vivo del dinero de la iglesia y no me falta nada. 11 años sirviendo al Señor y nunca me ha faltado nada. Así desatamos los milagros de Dios hasta que Dios haga llover, mande la lluvia temprana y tardía. Así. ¿Amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren prosperar? Así vas a prosperar. Isaías 55:11. Así será mi palabra, dice el profeta Isaías. Amén. Que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dice Dios. Porque es el profeta, es Dios que está hablando. Pero usa a un hombre. Usa a un hombre Dios. Usa a una mujer puesta por Dios. Usa las palabras de los hombres. Por eso unos hombres de Dios me dijeron hace muchos años atrás: un buen predicador, Pastor Fabián, no es el que sabe hablar mucho, es el que sabe oír a Dios. Cuando hablamos las palabras de Dios ocurren milagros. Está tremendo esto. Por eso yo me preocupo. Escuche, es tremendo porque Jesús no le enseñó a predicar a los discípulos. Le enseñó a orar para que tengan comunión con Dios y escuchen las palabras de Dios. Él dijo: cuando prediquen, prediquen así. No, cuando oren. Porque el predicador abre la boca y Dios se la llenará, dice. ¿Es así? Yo prefiero un predicador que oiga a Dios y desate los milagros de Dios con su boca, que uno de traje y corbata de seminario que no escucha a Dios. Muy linda la predicación, sabe mucho, gloria a Dios, pero yo necesito milagros. El canceroso necesita una palabra de Dios. El que no tiene ni para comer necesita una palabra de Dios, que se le desata la palabra de Dios y se desata la bendición de Dios. Porque el hombre de Dios, cuando escucha la palabra de Dios, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Está desatando un espíritu sobre la iglesia, un espíritu de prosperidad, un espíritu de sanidad. ¿Me está entendiendo o no? Yo estoy desatando un espíritu de provisión sobre tu vida, un espíritu de milagros en tu vida. Esta predicación, yo estoy desatando a través de esta predicación un espíritu de milagros en el área de suplirte tus necesidades. No, vinimos a Montevideo a predicar lindo simplemente, y en hebreo y en griego. Vinimos a traer el Espíritu de Dios, que es lo que la gente necesita. Buenos predicadores hay en todos lados, pero hombres que desaten la gloria de Dios en la tierra, no hay. Que desaten los milagros de Dios, no hay. Son pocos. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios. ¿Qué quiere Dios hoy? Prosperarte. Que no te falte el alimento,
hasta que Dios derrame la lluvia. Mientras haya escasez, no te va a faltar nada. Como pueblo no nos va a faltar nada. Y la mujer y el hijo no le faltó nada, y al profeta tampoco le faltó nada. Quiero decirte, iglesia preciosa, Maranata, que ni a ti ni a mí nos van a faltar cosa alguna. Vamos a estar suplidos todo el tiempo hasta que esto pase. Hasta que la crisis pase, tenemos el Espíritu de Dios. Porque hay un hombre de Dios y un pueblo de Dios aquí. Pueblo de Dios. Aleluya. A veces Dios nos habla de diferentes maneras. A veces oramos toda una noche o toda una mañana y Dios no nos habló y metemos la mano en un tarro con lenteja y cae la unción de Dios y Dios te habla ahí. Así es Dios. Donde Él quiere, cuando Él quiere, porque Él es Dios. Nosotros somos sus siervos. Más nada. Aleluya. La palabra de Dios que salió de mi boca no volverá vacía. Diga, su palabra, pastor, es la palabra de Dios y no volverá vacía, diga. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esta palabra será prosperada en este pueblo de Dios. Será prosperada. Va a ocurrir lo que yo te prediqué hoy. Será, si tú le crees a Dios, porque la viuda si le dio al profeta porque le creyó. Es porque le creyó. Si tú le crees a este profeta de Dios aquí adelante, amén, que está hablando las palabras de Dios, será prosperada la palabra que yo te he desatado hoy. Cuando digo profeta, digo el que pronuncia las palabras de Dios se convierte en tu profeta en ese momento. Lo aclaro por alguno que diga en las redes. ¿Se levantó el profeta el pastor Fabián? No. Pero soy la boca profética de Dios para ustedes. ¿Va a prosperar? ¿Cuántos están en escasez acá y tan complicado día a día o de semana a semana? Levante la mano. Levante la mano. ¿Están todos bendecidos? Ah, bueno, te va a prosperar Dios. No te va a faltar nada para ti y para tus hijos. No importa si tienes 10, 4, 5, 6, 8, no interesa. Dios tiene mucho para darte. Si Jesús le alimentó a 15.000 en el desierto, no va a alimentar 7, 8 personas ahí. Tranquilo. No hay abundancia en el reino de Dios. No hay escasez, hay abundancia. Hay abundancia. Por eso tú precisas gente, tú necesitas congregarte en un lugar donde el hombre sea en la boca de Dios. Aleluya. Porque la palabra de Dios te va a sostener. Aleluya. Estoy adelantando un poquito. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Si le das a Dios primero esa ofrenda, siempre regresará multiplicada con milagros. Porque el asunto no es dar simplemente como te enseñan. Trae tu diezmo y tu ofrenda ante tu casa, te dan un boleo. No. Si tú no lo das con fe, no se desata bendición, por más que tu diezmo y ofrende. El asunto no es obedecer simplemente, es creer. Obedeces y crees. Porque la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Tú obedeces, pero tú le crees a Dios. Si le das a Dios primero esa ofrenda, siempre regresará multiplicada con milagros. Milagros te esperan, iglesia. No tengas más miedo. Igual aunque tengas un poco de temor, vas a ver la gloria de Dios. Aunque tú le seas infiel, aunque tú estés temblando, Dios es fiel, Dios, su trono está firme. Aunque tú andes, ¿qué va a pasar mañana? Vas a ver el milagro de Dios. Yo te lo estoy profetizando hoy. Más allá. Aunque tú no... Yo, por mi fe, vas a ser bendecido. Porque yo he enviado la palabra de Dios. Y no va a volver vacía. Todas las ofrendas que han dado aquí en este ministerio Maranata, son benditas. Todas las que tú has dado. Y Dios me ha dado dirección en mi espíritu de desatar sobre sus semillas bendición de Dios. Bendición de Dios. Aleluya. No se agotará la harina de tu tinaja, ni tu aceite en el tarro, sino que se multiplicará todos los días. Y envío esa palabra de multiplicación. Todos los días vendrá dinero, sustento a tu casa. Todos los días. Dios hará milagros,
Te sostendrá milagrosamente, Señor, en este tiempo de crisis en el país, hasta que todo regrese a la normalidad, dice el Señor. Hasta que Dios envíe la lluvia, no te va a faltar nada todos los días, porque estás en una iglesia de fe. Aquí hay un espíritu de fe y tú vas a ver el poder de Dios. Porque así como se arrancan cánceres aquí en la iglesia, así como crecen piernas y pasan cosas extraordinarias, así ha dicho el Señor, no te va a faltar nada. Así ha dicho el Señor, vas a ver un espíritu de multiplicación que te va a sostener Dios. Quizás, escuche, quizás, y termino, que no te dé para juntar demasiado, pero te va a dar para comer todos los días y subsistir todos los días hasta que Dios derrame. Porque a la viuda no le faltó aceite y harina. Todos los días verás la provisión de Dios hasta que Dios derrame la lluvia de Dios sobre tu vida, hasta que seas bendito. Aleluya, aleluya. Aleluya. Póngase de pie, por favor, en nombre de Jesús. Levante sus manos así, hacia acá adelante. Levante sus manos. En el nombre de Jesús, ponen una cortinita, hijita. Vamos a hacer una oración y después de la oración cortamos las redes sociales. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para que la gente también, si usted está pasando necesidad, si usted necesita ahí y precisa un milagro de Dios, es que está conectado, en este momento extiende sus manos en la pantalla. Donde dos o más se pongan de acuerdo, lo será hecho. Pero tengo una palabra de Dios para desatar sobre tu vida. Y no tienes que mandar un pacto ni nada de eso por hábitat ni nada de esas cosas. Tenés que creerle a Dios. Y si tú te congregas en otra iglesia, lleva una ofrenda que salga de tu corazón a tu iglesia. Créele a Dios. Prueba a Dios en esto. Créele a Dios. Pero voy a desatar la palabra de Dios, que ya la estamos desatando del Espíritu, ya está. Levanta sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, espíritu de prosperidad, espíritu de provisión divina, milagros de provisión económicos, milagros, sustento divino, espíritu de milagros, señales milagrosas para que no te falte comida, alimento, ropa, casa. En el nombre de Jesús, desato en el nombre de Jesús la palabra de Dios, el espíritu